En esta ocasión nos acompaña el doctor Freddy Arias Mora, el cual, además de su labor como farmacéutico, es abogado especializado en propiedad intelectual y cuenta con un doctorado en bioderecho, bioética, salud y derechos humanos. También es profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma. Es perito experto del Ministerio de Justicia del país y del Poder Judicial. Con respecto a su labor, en el área de la investigación, su enfoque se basa en la regulación relativa a medicamentos. Además, cuenta con múltiples publicaciones científicas en el área de la farmacia y el derecho, que incluye libros, capítulos de libros, artículos científicos y en prensa. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días. Voy a quitarme esto para que me entiendan mejor. Primero, dar las gracias a la organización por invitarme acá a compartir con ustedes esta mañana de domingo. Bueno, entiendo que la mayoría son estudiantes de farmacia, de primer año hasta último año, y que además, como estudiantes de farmacia, el tema legal no es tan de total agrado de todos. Sin embargo, voy a tratar de plantearlo desde una óptica farmacéutica y desde la óptica de lo que me preguntan siempre los farmacéuticos. Bueno, ¿puedo ir a la cárcel por qué puedo ir a la cárcel o cómo hago para no ir a la cárcel? Entonces, de alguna manera, quisiera compartir con ustedes en la mañana algunos elementos del uso de medicamentos fuera de indicaciones y la responsabilidad asociada al farmacéutico en el uso de estos medicamentos. Bueno, ahí tienen mi contacto, cualquier correo y demás, pues se pueden comunicar. Primero voy a encuadrarles el contexto del registro sanitario o qué significa el registro sanitario. Ustedes saben que todos los países para el uso de medicamentos requieren que haya una autorización previa, que haya un permiso para vender, para expender, despachar, prescribir un medicamento determinado. De alguna manera, esta práctica, que es muy natural y usual para todos nosotros, tiene el origen en los años 50, en los años 60, con el desastre de la talidomida. El uso de la talidomida para el tratamiento de náuseas matutinas en mujeres embarazadas generó que se prescribiera ampliamente este medicamento con una eficacia muy importante para el control de náuseas. Sin embargo, como un efecto colateral, eran daños en el tubo neuronal. Eso implica el nacimiento, o implicó el nacimiento de miles de personas con anormalidades, con defectos en las extremidades superiores e inferiores. Entonces, personas que nacieron sin un brazo, sin dos brazos, sin piernas, sin extremidades en general. Esa catástrofe de la talidomida generó que resultara muy obvio que todos los medicamentos pues, pueden ser riesgosos y que hay que disminuir el riesgo del medicamento para ser utilizado en la población. Entonces, pues un requisito sine qua non para poder vender un medicamento, para que una empresa farmacéutica que construye un medicamento lo pueda vender, pues es demostrarle en el país que tiene los elementos mínimos de seguridad, de calidad y eficacia. Mediante pruebas de laboratorio, en el caso de la calidad, que haya hecho de conformidad con las buenas prácticas de manufactura, que tenga los controles de calidad y además que sea seguro y eficaz por medio de estudios clínicos. Esta seguridad y eficacia permite la valoración de los eventos secundarios. Ciertamente, si usted tiene un medicamento que ya de por sí es riesgoso, pues va a generar efectos adversos. Si usted puede hacer esa valoración en un paciente concreto, pues usted siempre va a garantizar o va a tratar de asegurar una mejora en la eficacia y disminuir los efectos secundarios, o sea, la seguridad. Ese balance riesgo-beneficio es una valoración profesional que hacen los profesionales que prescriben y además los profesionales que despachan medicamentos. Eso, se me acabó el tiempo, esto basado en la evidencia clínica de estudios de fase 3, incluso fase 1, fase 2, fase 3, estudios clínicos que determinan esto. Ok, esta idea
la van a tener ustedes durante toda la carrera y durante todo su ejercicio profesional. El balance entre el riesgo y el beneficio para un paciente. En el caso de la talidomida, el uso de un medicamento para tratar náuseas que tiene el riesgo de que genere anormalidades en el feto, pues ciertamente no es razonable, es un riesgo innecesario. Sin embargo, un paciente con un tipo de cáncer indeterminado podría ser útil el uso de talidomida, y de hecho se utiliza ampliamente la talidomida en pacientes que no tienen pues, un riesgo particular. Eso sucede con muchos medicamentos. Y es que cada país tiene también que asegurar las diferencias particulares, tiene que asegurar que sea seguro y eficaz para la población determinada. No es lo mismo una población asiática que una población costarricense. Un medicamento que se metaboliza de una manera en un país, pues las características particulares de la población hace que se metabolicen diferente. Un medicamento que se fabrica para ser utilizado en el hemisferio norte no es lo mismo que para el hemisferio sur. No es lo mismo un medicamento que se fabrica para ser utilizado en Francia que para ser utilizado en Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, las condiciones climáticas cambian, la temperatura, la humedad y demás, pues es muy diferente en zonas, por ejemplo, donde nieva, frente a Costa Rica, por ejemplo, que es una humedad relativa muy alta o mucho calor. Entonces hay diferencias importantes desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de seguridad y eficacia, que hace necesario que existan agencias reguladoras para velar por la seguridad, calidad y eficacia de medicamentos. En este contexto, todos conocen la FDA de Estados Unidos como agencia reguladora federal y conocen la Agencia Europea de Medicamentos que analiza el uso de medicamentos en toda la Unión Europea. Bueno, en el caso de Costa Rica es el Ministerio de Salud el que asume esta función. No es una agencia reguladora, sino que es el propio gobierno central el que se asegura de hacer estos registros sanitarios. Una gran cantidad de farmacéuticos se dedica a asuntos regulatorios a demostrar esta calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos frente al Ministerio de Salud. Ok, hasta acá es un encuadre general de la obligación del Ministerio de Salud. Eso está contenido en la Ley General de Salud, está ampliamente normado. Y entonces, dentro de parte de ese registro sanitario, pues tiene estudios de estabilidad, estudios de calidad, estudios de buenas prácticas, pero además tiene la monografía del medicamento. La monografía del medicamento contiene las indicaciones para las cuales se usa un medicamento, contiene las contraindicaciones, contiene los efectos adversos. Ustedes han visto, probablemente que sí, el prospecto de un medicamento, le llaman el inserto que trae los medicamentos. Bueno, eso es un pequeño resumen de la monografía en el que dice las indicaciones específicas y tiene además la frecuencia de incidencia de eventos adversos, sobre los cuales usted puede informar al paciente respecto de los efectos que puede tener, pero además hacer esa valoración riesgo-beneficio. De nuevo, la valoración riesgo-beneficio es fundamental para poder prescribir de manera segura un medicamento y despacharlo a un paciente. A propósito de la pandemia por COVID-19, ustedes han podido ver que se han utilizado algunos medicamentos, por ejemplo, hidroxicloroquina, cloroquina, por ejemplo, el suero equino que estaba en investigación, que tuvo mucho revuelo en la prensa, de la formulación incluso de anticuerpos a partir de caballos o incluso el plasma convaleciente. Bueno, y actualmente pues el tema de las vacunas. En este contexto, entonces, quería proponerles el análisis particular de la hidroxicloroquina. Esto por efectos de tiempo, pues me voy a enfocar un momento en esto para darles un ejemplo, digamos, muy actual del uso de un medicamento. La hidroxicloroquina se vende en el país, en las farmacias lo tiene, la caja lo tiene, todos los farmacéuticos despachan en sus servicios de nivel primer, segundo, tercer nivel para ¿qué? Para artritis reumatoide, un tratamiento de artritis reumatoide frecuente en el país, algunos síntomas de lupus, artritis infantil o artritis idiopática juvenil y otras enfermedades autoinmunitarias. Esta es la indicación que tiene el Ministerio de Salud, que ha dado y que sigue hasta la fecha la misma indicación. En las farmacias está. Una dosis en adultos de 200 miligramos a 400 miligramos y aprobado para Costa Rica únicamente en esas condiciones. ¿Y por qué está aprobado en esas condiciones? Bueno, porque la seguridad, la eficacia en estos pacientes, pues se justifica el uso.
¿ok? Y así se prescribe y así es la forma oficial de prescribirlo. Ahora, ¿qué pasó? Al inicio de la pandemia empezaron a haber estudios pequeños, multicéntricos, empezaron a haber estudios preclínicos en el que había alguna probabilidad de que el medicamento tuviera algún efecto sobre la replicación del virus y demás. Se logró demostrar una mejora en síntomas y parámetros de laboratorio con alguna evidencia incipiente. Es un estudio clínico, son 150 pacientes, sin embargo, pues eso no es suficiente para justificar el uso de un medicamento. En otro estudio que se publicó en China, se decía que el pronóstico de los pacientes por COVID-19 es bueno, pero se necesitan estudios de mayor tamaño. ¿Ok? Ciertamente se requieren mayores estudios clínicos para poder analizar efectivamente la eficacia clínica. A pesar de eso, a pesar de que habían nada más estudios preclínicos y estudios clínicos muy incipientes, los cuales nunca hubieran permitido que se aprobara un medicamento en el país, a pesar de eso, la caja, en esta circular de marzo de 2020, pues le indicó que a todos los pacientes por COVID-19 se le diera hidroxicloroquina, medicamento que había sido utilizado para artritis, lupus, se empezó a dar para todos los pacientes, parte como de manera frecuente para COVID-19. Y además, claramente en las farmacias se agotó la hidroxicloroquina. Los pacientes con lupus, con artritis, pues estaban desesperados porque no tenían forma de acceder, porque se estaba acabando, porque la gente estaba comprando hidroxicloroquina, porque era el medicamento que se estaba discutiendo. Bueno, esto, pues, sí, por resorte propio del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja. Luego en las noticias aparecía que Costa Rica le dio a 430 pacientes por COVID hidroxicloroquina que produce una empresa local, entonces empezó incluso a fabricar el medicamento acá. Luego, con un tratamiento de 20 pacientes, el estudio encontró que el tratamiento con hidroxicloroquina está asociado con reducción o desaparición de la carga viral, incluso con acitromicina. Entonces ahora la gente decía, bueno, entonces ahora voy a dar acitromicina, porque 20 pacientes se curaron, entonces ahora pues usemos antibióticos. Lo cual, de nuevo, pues no tiene evidencia científica. En Francia ya empezaron un poquito más avanzado con estudios clínicos, se empezó a encontrar que no había diferencia estadísticamente significativa en parámetros en diferentes grupos tratados o no tratados con hidroxicloroquina. Y además, pues en New England empezó a criticar que los estudios que se habían publicado, estudios clínicos incipientes, pues ni siquiera habían sido aprobados o ni siquiera habían sido revisados por la comunidad científica. Estudios sin un peer review, que es básico en el contexto científico, o sea, ni siquiera había evidencia suficiente para poder decir, digamos, que los estudios habían sido hechos de manera adecuada. Eso empezó a plantear algunas pues, cuestionamientos respecto al uso de estos medicamentos en los diferentes países, porque no fue solo en Costa Rica, en realidad en Perú, en Brasil, bueno, incluso a veces en Estados Unidos, en algunos países, se utilizaba no como parte de una investigación clínica, sino como parte del uso normal clínico que se le daba a los pacientes. La OMS llamó la atención y dijo, bueno, que eso podría generar incluso problemas asociados a eso. La Caja entonces suspendió el uso de estos medicamentos para el tratamiento de COVID-19. Sin embargo, la Caja insistía que en Costa Rica, a diferencia de todo el resto del mundo, sí funcionaba, a pesar de no tener ninguna evidencia ni tener estudios científicos. Y bueno, la Caja lo detuvo con sus pacientes y luego lo siguió utilizando. No sabemos con qué evidencia, con qué fundamento científico. Hay un estudio, actualmente hay únicamente un estudio clínico, ni siquiera clínico, un estudio observacional que está haciendo la misma Caja, en el que analiza 740 personas a las que se le dio el medicamento para ver qué pasó. No hay resultados todavía de ese estudio, apenas fue aprobado en junio de 2020, es una especie de estudio retrospectivo en el que
Analizamos qué pasó con todos los pacientes a los que se les dio un medicamento que no tenía ninguna evidencia científica. En octubre del 2020 ya había evidencia de que no hay ningún beneficio en reducción de mortalidad, requerimiento de ventilación mecánica, que incluso el cuerpo de evidencia sobre hidroxicloroquina sugiere que la utilización probablemente genere incremento de la mortalidad. O sea, no solamente no tiene ningún uso clínico adecuado, sino que además aumenta el riesgo de mortalidad por problemas cardiovasculares. Esto quiere decir que el balance entre el riesgo-beneficio pues no se justifica utilizar en pacientes con COVID-19 el uso de hidroxicloroquina bajo ninguna circunstancia, en tanto que no obtiene una mejoría clínica, incluso podría generarle problemas cardiovasculares importantes. Entonces eso, pues bueno, se utilizó, pero ahora viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa con esos medicamentos o el uso de medicamentos en estas condiciones en el país? ¿Cuál es la regulación de medicamentos en condiciones especiales y cuál es la responsabilidad del farmacéutico en este contexto? Porque bueno, si el medicamento fue dado para un paciente, pues efectivamente algún farmacéutico lo despachó. Bueno, tendría el farmacéutico que responder por esos daños. En el caso de que estos 700, 800, 1000 pacientes a los que se les dio hayan tenido un efecto adverso, bueno, podrían repararse los daños, podría ahora cobrarle al sistema de salud, cobrarle al médico, cobrarle al farmacéutico por el daño. ¿Les parece a ustedes razonable que esos pacientes que tuvieron algún daño, algún efecto adverso, algún problema relacionado con el medicamento, le cobren por esos daños al sistema o al farmacéutico? Bueno, justamente esto es de lo que trata la charla. No enfocado en el COVID-19 ni hidroxicloroquina, sino en general, digamos, ¿qué pasa cuando yo utilizo medicamentos fuera de indicaciones o qué pasa con el uso de estos medicamentos? Esto para que les aplique, digamos, lo conozcan en general para toda su práctica profesional. Yo les planteo, ¿usarían ustedes en un paciente terminal con dolor un medicamento que no tenga indicaciones? Por ejemplo, para el uso no sé, ustedes oían ayer una conferencia de el uso, digamos, en cuidados paliativos, que a veces pues no hay un medicamento particular. Bueno, ¿usarían ustedes un medicamento en esas condiciones? ¿Usarían? No sé, levanten la mano, ¿quiénes usarían ese medicamento en un paciente que ya no tiene otra opción? ¿Solo usted? 3 personas utilizan un medicamento con la desesperación de que no hay ninguna otra opción. Bueno, preparaciones magistrales en niños. ¿Qué pasa cuando en un niño no tengo alternativas terapéuticas? Ustedes saben que los estudios clínicos en niños es diferente a un estudio clínico en un adulto. Usualmente las poblaciones con alguna discapacidad, las poblaciones en niños, se excluyen de los estudios clínicos y se incluyen únicamente pues, poblaciones adultas y luego pues hacen algunos estudios particulares en niños. Vean, por ejemplo, la enfermedad de Pompe, la alfa-glucosidasa, el Myosin. Este medicamento ni siquiera estaba registrado en el país, un medicamento que no se comercializa en el país, pero es la única alternativa para los pacientes con enfermedad de Pompe. De hecho, eran los medicamentos más caros del mundo. Ni siquiera está en el país. Bueno, habría que buscar alguna manera de un paciente que vive en Costa Rica, que tiene enfermedad de Pompe o que tiene atrofia muscular espinal, pues debe tener alguna alternativa terapéutica para poder tratar su enfermedad, aunque ese medicamento ni siquiera se comercialice en el país. Por ejemplo, lo mismo sucede con el Espiranza. Este medicamento ni siquiera está registrado en el país, sin embargo, hay pacientes con niños, incluso neonatos, con atrofia muscular espinal. Bueno, incluso las vacunas con el SARS-CoV-2 ni siquiera están registradas siguiendo el proceso normal, están registradas, digamos, con un uso, una autorización especial, digamos, que hay el Ministerio de Salud. Todos estos medicamentos suelen utilizarse con autorizaciones especiales y en condiciones muy particulares. Bueno, son medicamentos que no están registrados.
O por ejemplo, ¿qué pasa con el uso de difenhidramina para disminuir la emesis? O sea, todos han visto el uso de difenhidramina, este es un uso no aprobado. Cuando me refiero a uso no aprobado, puede ser como el uso off-label, que ustedes han oído a veces esta terminología, este neologismo off-label, que en Costa Rica no existe, pero a veces en los libros, digamos, de referencia Estados Unidos, incluso otros países, pueden encontrar ahí donde dice off-label. Ese off-label es el uso al que me estoy refiriendo. Por ejemplo, betabloqueadores para la fobia social, betabloqueadores que se utilizan para, no sé, antes de dar una conferencia, para disminuir la taquicardia, pues bueno, algunas personas utilizan propranolol para disminuir esa arritmia. Claramente es un uso que no está indicado. La aspirina, por ejemplo, para tratar la enfermedad de Kawasaki o para la antitrombosis en fibrilación arterial, no está aprobada, no hay estudios. Gabapentina para trastorno bipolar, dolor de cabeza, diabetes. La gabapentina en algún momento lo utilizaron como la pomada canaria, para todo, hasta que la gente empezaba a morirse. Entonces, pues el uso se ha ido restringiendo ciertamente. En el caso de niños, en el caso de neonatos, pacientes con cáncer, para cuidados paliativos, por ejemplo, el uso de hidroxicina, iosina y demás. Vean que puedo seguir la lista de cientos de pacientes, de medicamentos que se utilizan fuera de sus indicaciones oficiales. Eso es algo normal en todos los países, en todos los sistemas de salud. Es algo normal, me refiero a que es algo que se utiliza frecuentemente. Ustedes lo van a encontrar en servicios de cuidados paliativos, en servicios de neonatología, que se van a utilizar medicamentos de esas condiciones. Y vean algo muy interesante relacionado con esto. A pesar de que no haya evidencia suficiente científica, a pesar de que la caja, digamos, no le otorgue el medicamento a un paciente, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades terminales y demás, a pesar de que el sistema, digamos, esté preparado para evitar eso, la gente recurre a la sala constitucional, pone un recurso de amparo, que es lo que ustedes, pues todos conocen, todos van a la sala a pedir medicamentos, es algo pues, muy frecuente la judicialización de la salud. Acá, esto es un estudio que publiqué el año pasado respecto a un análisis de miles de sentencias de la Sala Constitucional. Vean ustedes cómo dan aumento. Esto es únicamente relacionado con medicamentos, como cada año hay cientos, bueno, en todo caso serían miles de recursos de amparo de pacientes que no le dan, que la caja le ha rechazado el medicamento alegando que principalmente no tiene evidencia científica suficiente, de que no hay evidencia de que sea útil. Ven ustedes que la mayoría de los recursos de amparo que se presentan efectivamente son dados con lugar y a los pacientes les dan esos medicamentos. Ya no por una disposición administrativa de la propia institución prestadora de servicios de salud, sino por orden judicial. Y esto complica un poco el programa porque entonces al farmacéutico pues no le queda ninguna otra opción que despacharlo. Pues, comprarlo a donde sea, ya sea que esté en el país o no, y además despachárselo para un paciente en particular. Digamos que el contexto, esto para plantearles que es sumamente frecuente esta situación en el país. Entonces, podríamos plantear diferentes panoramas, con lo que les acabo de decir, podríamos plantear diferentes panoramas del uso de medicamentos fuera de indicaciones o fuera de la forma oficial. Un producto en investigación en fase 1, fase 2, o más bien investigación preclínica, podría convertirse eventualmente en un medicamento si tiene pues investigación clínica ya aprobada, fase 2, fase 3. En este caso es posible que se utilicen medicamentos que estén fuera de esa aprobación, pero están en el marco de una investigación clínica. En este caso sería el uso compasivo de medicamentos, lo que la doctrina internacional conoce como el uso compasivo de medicamentos, que es un paciente que no tiene ninguna otra opción, no puede estar dentro de un estudio clínico porque los criterios de inclusión, de exclusión no son suficientes, pero no tiene otra opción. Bueno, frente a no darle nada al paciente, a darle un medicamento, vamos, un uso compasivo, como lo conoce la doctrina internacional, pues bueno, es una opción. Digamos, esto en el marco de una investigación clínica, pero fuera de la investigación clínica. Es posible, bueno, que haya medicamentos con registro sanitario y medicamentos sin registro sanitario. Es posible que hayan con registro sanitario con ciertas indicaciones aprobadas o con ciertas formas de uso aprobadas. Por ejemplo, vamos, en este caso se puede prescribir sin mayor problema porque estoy utilizando el medicamento
en las condiciones, para las indicaciones, para la patología adecuada, con la forma de uso adecuada. Con forma de uso me refiero a la vía de administración, me refiero de que si se va a aplicar intravenoso, pues se aplique intravenoso y no se aplique intravitro. Por ejemplo, a veces, no sé, con el uso de bevacizumab, que en algunos servicios pues les parece muy bien, digamos, agarrar la ampolla y aplicarlo intraocular a los pacientes. Bueno, ya eso es como el uso particular. Hay indicaciones no aprobadas o formas de uso no aprobado. Ahí podríamos hablar de esta prescripción fuera de indicaciones o el uso off-label. Esto es a lo que se refiere el uso off-label, que sería la otra forma de uso fuera de las indicaciones. El uso compasivo, el uso fuera de indicaciones, el uso off-label. Medicamentos autorizados en otro país, por ejemplo, medicamentos que no tienen registro en el país, no se comercializan acá, no tienen registro sanitario. Sin embargo, están autorizados en otros países, pues bueno, hay una autorización especial dada por el Ministerio de Salud, entonces pues regula de alguna manera la importación y un tanto el uso en el tanto que lo deja responsabilidad del profesional en salud. Hay también la posibilidad de que existan medicamentos que ni siquiera están comercializados en otros países y bueno, esto sí que no está normado en el país del todo, digamos, estos medicamentos que solo se usan en Costa Rica, que se fabrican acá, que se hacen acá, tenemos una laguna, un vacío total. Voy a tratar de enfocarme, digamos, en el uso compasivo, en el uso off-label o en el uso fuera de, digamos, un medicamento no registrado. Y entonces nos encontramos acá con una situación muy problemática para los profesionales de salud, médicos, farmacéuticos. Y es que acá, a diferencia de los demás países, la monografía de los productos aprobados no está disponible. Ustedes entran al Ministerio de Salud, a la página, para tratar de buscar una ficha técnica de un medicamento, lo que van a encontrar es que está registrado o no, quién es el fabricante, cuándo se registró y demás. Pero no van a encontrar para qué está aprobado. Ustedes no saben para qué está aprobado. ¿Qué pasa con los medicamentos que están aprobados para unas cosas por el Ministerio de Salud, pero no están aprobados, por ejemplo, por FDA o por EMA, no están aprobados por una agencia reguladora estricta? Hay un montón de medicamentos que únicamente se comercializan acá y no sé, en Corea, aquí y en la India. ¿Qué pasa con todos estos medicamentos que ni siquiera sabemos para qué están registrados? Ese es un planteamiento importante para un profesional en farmacia. Bueno, ¿cómo sabe cómo está, si la prescripción está adecuada o no, si ni siquiera sabemos para qué está aprobado o no? Sabiendo que el medicamento exista no quiere decir que está aprobado para todas las indicaciones, simplemente para los que tienen evidencia suficiente. Bueno, les decía que el uso fuera de indicaciones acá ni siquiera está regulado. Ustedes no van a encontrar una normativa en la que, a ver, con rango legal, no existe. Luego el Ministerio de Salud tampoco ha emitido ningún reglamento, ningún decreto, ni demás. Lo que existe es una normativa de la LOM, de la caja, que le llama uso compasivo a cualquier cosa. A diferencia del resto del mundo, que tienen diferenciado el uso sin licencia, sin registro, el uso label y demás, acá el sistema de salud le llama a todo uso compasivo. De hecho, a veces le llama uso compasional y a veces uso compasivo. Realmente ayuna, digamos, la normativa que existe en la institución, y a veces es confusa, porque el ministerio le llama uso compasivo al uso fuera de una investigación clínica. La caja le llama uso compasivo a cualquier cosa. Eso genera incluso confusiones o contradicciones. En el caso de la prescripción, de la libertad prescriptiva de los médicos, pues está limitada ciertamente a el uso en indicaciones aprobadas. Esto genera, el uso de medicamentos en esas condiciones genera que se puedan dar daños para los pacientes. Ciertamente, uno como paciente pues puede tener un daño asociado al uso de estos medicamentos, efectivamente, sin siquiera saber cuál va a ser la consecuencia.
esto genera responsabilidad o genera la posibilidad de que el paciente vaya y demande incluso al médico, al farmacéutico, a la institución y demás para repararse los daños. El sistema de responsabilidad normal del país es que cualquiera que tenga un daño tiene derecho a que se le repare el daño. Bueno, ¿cuáles las condiciones o cuál es la participación de cada actor dentro de esa responsabilidad? En el caso de la responsabilidad penal, digamos, en la comisión de un delito en particular, por ejemplo, un delito de lesiones, un delito de homicidio, aquí tiene que ver con el deber de cuidado del profesional que prescribe y el profesional que despacha. El sistema le ha delegado eso a los profesionales. En realidad, el correcto uso, ¿no?, de un medicamento, pues radica en el profesional. Y es una responsabilidad compartida entre el médico, o el que prescriba, y el farmacéutico. Y además, la promoción de indicaciones no aprobadas está penado, es un delito en el país. Ustedes como visitadores van a promover el uso de indicaciones no aprobadas, está penado, existe un delito, y esto imposibilita que la gente sepa o pueda obtener informaciones. Algunas empresas dan alguna información, pero es absolutamente ilegal y existe responsabilidad penal directamente contra el farmacéutico que lo hace, o al profesional, al visitador, por ejemplo. El régimen normal de prescripción está dado en el artículo 55 de la Ley General de Salud y el despacho de medicamentos en el artículo 56 de la Ley General de Salud, en la que dice que solo los farmacéuticos despachan recetas de medicamentos y en todo caso están en la obligación de rechazar el despacho de toda receta que no se conforme a las exigencias científicas, legales y reglamentarias. Ustedes tienen un medicamento que no se ajusta a las exigencias científicas, que está dado fuera de indicaciones, pues es obligación del farmacéutico rechazar ese despacho. Eso está clarísimo en la ley, no hay ninguna duda. Les traigo aquí algunos casos que han sucedido. Por ejemplo, es el caso de un homicidio en el que un profesional de medicina prescribe Cytotec para uso ginecológico para inductor del parto. Ese uso del Cytotec no está aprobado en el país, el uso que ha aprobado es para tratamiento gástrico. Quiere decir esto, que a pesar de que era previsible que tuviera complicaciones en el parto, el uso del medicamento en esas condiciones pues generó la muerte de la persona y el Tribunal Penal pues condenó al médico justamente por homicidio culposo. Se determinó ciertamente que fue utilizado por indicaciones bajo responsabilidad del profesional. Entonces, cuando la institución, todo el mundo dijo, bueno, si lo utilizó así, bueno, qué pena, es responsabilidad suya, usted le toca pagar al muerto, en realidad son homicidios, está penado con cárcel, además del pago de los daños, ciertamente. Vean el caso, otro caso de la responsabilidad compartida entre el farmacéutico y el médico. Aquí en este caso, también un homicidio, fue condenado el médico, pero también el farmacéutico. Y respecto a eso, pues una sentencia pues, muy larga, pero en lo que interesa, dijo el Tribunal Penal, la imputada está en la obligación de rechazar el despacho de la receta por cuanto la misma no era conforme a las exigencias científicas, no toma las previsiones supramencionadas a pesar de que son propias del farmacéutico. Tiene la obligación y la autoridad profesional para impedir que se despache la receta en la farmacia. Aquí era porque la farmacéutica decía, bueno, yo despacho lo que viene, lo que el médico prescribe es lo que yo despacho. Bueno, el tribunal justamente encontró que la tarea del farmacéutico es evitar que hayan daños por medicamentos, evitar que se prescriban medicamentos de manera inadecuada y evitar daños para los pacientes. Y si no lo hace, o lo hace mal, de manera negligente o falta su deber de cuidado, pues efectivamente tiene pues responsabilidad y tiene que pagar los daños asociados. En este caso, pues los dos se fueron a la cárcel, además de los daños. Esto en el marco de la responsabilidad penal, o sea, el marco de las penas privativas de libertad directamente relacionados con el ejercicio profesional. Aquí, entonces, el sistema lo delega en el profesional. Si usted prescribe, despacha, genera daños y se demuestra que faltó a su deber de cuidado, de sus condiciones inapropiadas, pues va a tener responsabilidad y eventualmente la comisión de un delito.
En el caso de la responsabilidad administrativa, aquí quiero hablar, digamos, de la responsabilidad que tiene la propia institución o el propio hospital respecto a, bueno, a los daños asociados a esto. El régimen de responsabilidad del país es un régimen objetivo en el que tiene que repararse todos los daños a los pacientes, ya sea por el funcionamiento normal o anormal. La institución, el hospital, la caja siempre paga, pudiendo luego ir a cobrarle al profesional que tuvo la culpa. Si usted lo condenan a la caja a pagar 500 millones por daños por muerto, pues bueno, la caja luego tiene que cobrarle eso al profesional que cometió el daño. Es una que se llama una acción de regreso y es lo que sucede regularmente. Ahora últimamente se está aplicando bastante, digamos, en el caso de condenas por recursos de amparo y demás a los directores de hospitales y, bueno, está bastante frecuente, está siendo y polémico, pero es legal, es absolutamente legal. La institución y por ende todos los que contribuimos al sistema de salud público estamos pagando por los daños asociados al mal uso de medicamentos, a las malas praxis, digamos, alguna gente le llama mal praxis, no existe tal cosa, pero este denominativo de mal praxis está generando, digamos, el pago de daños que al final lo asumimos colectivamente todos. Por ejemplo, les comento este caso, un joven que tenía una fuerte gripa, el médico le suministró Voltaren inyectable y le recomendó reposo. La práctica está normal que tiene la gente de aplicar Voltaren o aplicar diclofenaco incluso con dexametasona en las farmacias, es una práctica absolutamente inapropiada. Le generó un cuadro avanzado de gangrena gaseosa, se le amputó la pierna y luego falleció. Esto que sucede, digamos, de manera, a ver, no es tan frecuente respecto a la cantidad de veces que se utiliza, pero le puede pasar a cualquiera. En las farmacias es muy frecuente que hagan esto, digamos, que inyecten a las personas para una simple gripe. Bueno, a este médico le pareció muy adecuado, lo prescribió, se murió. Hasta la primera de la corte, en agosto del 2005, pues condenó ciertamente a la caja. Todo el mundo sabía que podía pasar. Efectivamente, digamos, es muy obvio, si usted le inyecta un diclofenaco a una persona, pues es posible que precipite, es posible que le genere un problema, es posible que se muera, incluso que le dé un shock anafiláctico. Es posible, sí es posible. No sucede siempre, pues no por dicha, pero si sucede, pues tiene que pagar el muerto. En el caso del valproato, por ejemplo, este caso en una farmacia, aquí fue el farmacéutico el que se equivocó. En la farmacia, en vez de ponerle 3 gotas al día vía oral, la farmacéutica puso consumir 3 goteros al día. Imagínense en 3 goteros en un neonato en vez de 3 gotas, evidentemente la bebé se murió. El Tribunal Segundo, de nuevo, el Civil de San José, encontró responsabilidad de la institución por justamente el error. Hay que pagar el muerto y obviamente esto lo tienen que pagar las farmacéuticas que trabajaban en la farmacia, sin lugar a dudas. En el caso del tramadol, un paciente con hernia discal y fibrosis epidural lumbar, el médico le recetó tramadol, lo cual parece muy razonable. Sin embargo, empezó con unas gotas, luego fue incrementando la dosis hasta que tomaba 4 ampollas por día, lo cual es absolutamente un mal uso. El paciente se hizo adicto, claramente, porque la gente, a pesar de lo que ustedes no se puedan oír en alguna gente que los opioides utilizados en pacientes que tienen dolor no genera adicción, eso no es cierto, genera adicción siempre, porque eso es obvio. Esa adicción genera un daño al paciente, el paciente planteó la demanda y claramente la ganó porque generó un daño irrazonable que no tenía por qué soportar. Esto pues se devuelve de nuevo una acción de regreso contra el profesional que lo hizo. Entonces, digamos que la caja va a pagar normalmente por todos los daños y perjuicios asociados al uso, digamos, al daño por un medicamento, por una cirugía y demás, pero luego se devuelve en contra de los profesionales que
que lo hicieron. No van a ir a la cárcel, evidentemente, pero sí les toca asumir el gasto mediante la venta, no sé, venta de activos, casa, carro, hipotecas, qué sé yo. Hay mil formas como hace la gente para poder pagar esos daños. Tienen que ver cómo hace para, de su propio dinero, pues pagar los daños asociados a esto. Y por último, pues el tema de la responsabilidad civil. Aquí hay responsabilidad de parte del fabricante, de parte del profesional y de parte, pues obviamente, de la institución en salud. Acá de nuevo, hablando desde el punto de vista de la responsabilidad civil, en el caso de las farmacias de comunidad, por ejemplo, los casos de los hospitales privados, en el caso en general de la responsabilidad civil, de nuevo, la responsabilidad subjetiva. Aquí está el fabricante, que el fabricante, pues ciertamente lo que dice es, mire, yo lo probé, o sea, o yo puse en el mercado este medicamento en estas condiciones, en la que yo puedo demostrar seguridad, calidad, eficacia, bajo estas dosis, bajo esas condiciones. Si el profesional lo utilizó diferente, es problema de ellos. Entonces, normalmente, el fabricante, la empresa farmacéutica, siempre se escuda diciendo que si el profesional lo utilizó mal o diferente de lo autorizado, es responsabilidad del profesional, lo cual hace sentido. Usted lo usa por indicaciones, lo hace bajo su propio riesgo. Esto, pues, limita la responsabilidad del laboratorio hasta si se lograra determinar que el fabricante impulsó el uso de esos medicamentos. O por medio, por ejemplo, de un visitador médico que dije, mire, doc, utilízalo así, en estas condiciones. Si se logra establecer un nexo de causalidad entre el laboratorio, la figura del visitador, por ejemplo, y el daño, pues efectivamente ahí sí tendría responsabilidad. Y ahí las sentencias, hay muchísimas, digamos, de esto. En Costa Rica no suele ser lo frecuente porque aquí siempre, pues bueno, los farmacéuticos no suelen hacer visita médica dando indicaciones de uso off-label, por lo menos no se ha demostrado, digamos, eso, pero bueno, les cuento que no es lo frecuente. Ciertamente el sistema público o el sistema de salud es el que suele pagar el daño y eventualmente el profesional. El sistema es, incluso les comento, hay un caso por aquí, por ahí de un Steven Johnson. Ustedes saben que un síndrome de Steven Johnson es súper frecuente en cualquier medicamento que puede suceder. Ahora, si sucede un Steven Johnson, en este caso hay una pérdida, es un caso de una pérdida del 90% de la capacidad visual de la persona, pues efectivamente hay un daño, hay que reparar el daño, a pesar de que sea un uso, digamos, esperable, o además que sea una reacción esperable. Así funciona el régimen de responsabilidad en Costa Rica y en conclusiones, podríamos decir que existen contradicciones en la normativa nacional y la falta de claridad terminológica que además perjudica ciertamente a los profesionales de salud y eventualmente a los pacientes. Sin embargo, los pacientes tienen derecho luego a que se les reparen los daños. Entonces, al final, pues la responsabilidad un poco cae siempre en el profesional. Existen vacíos en la normativa en el ámbito público y privado. La responsabilidad por el uso de medicamentos fuera de indicaciones es difusa y no existe una jurisprudencia clara. Existen sentencias, como les decía, existen muchas sentencias, pero no hay una línea jurisprudencial de la sala tercera, de la sala primera respecto a esto. O sea, es difusa y no sabemos qué esperar, sino que se resuelve caso por caso. Existen diferentes deficiencias en la parte regulatoria, por ejemplo, no saber para qué está aprobado o no un medicamento en el país, pues es una deficiencia enorme, que además vulnera los derechos de los pacientes, derechos fundamentales. La constante judicialización, que los pacientes tengan que ir constantemente, miles cada año, a plantear recursos de amparo para que le den medicamentos, para que se traten sus patologías, pues genera distorsiones enormes en el sistema, en el planteamiento de responsabilidades. Bueno, esto
respecto de ese trabajo de investigación en el que hemos estado trabajando para determinar, para analizar bien cómo es la distribución de responsabilidad en el caso de los profesionales. Contarles que el proyecto se realiza en el marco de un proyecto europeo, un proyecto financiado por la Unión Europea. El bioderecho como herramienta global de protección de derechos humanos es un proyecto financiado por la Unión Europea, en el que participa pues, universidades de España, universidades de Francia, México, Italia y bueno, la Universidad de Costa Rica. Es un proyecto que yo coordino, justamente en el que tratamos de generar discusiones, generar análisis en los diferentes países y las experiencias compartidas en el bioderecho, en el análisis, digamos, de relación salud-derecho, en temas muy específicos como este, que es el régimen de responsabilidad asociado al uso de medicamentos de manera frecuente en la práctica clínica. Quería presentárselos porque es un proyecto, digamos, que está actualmente vigente y en el que esperamos, digamos, generar luego posgrados, doctorados, en que la gente pueda capacitarse y profundizar en el análisis de la normativa del derecho. Bueno, hay una página web, ahí les puedo dejar el link del sitio y pues nada, agradecerles el tiempo, agradecerles la atención y bueno, creo que nos queda bien un espacio de tiempo para preguntas, si alguien tuviera. Traté de apegarme al tiempo que me dieron. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. A continuación vamos a leer las preguntas de nuestro público virtual. Tenemos 3 consultas, entonces les voy a leer a continuación. La primera dice, ¿qué pasa con la prescripción de la hidroxicloroquina que se vio en la Caja Costarricense del Seguro Social? Si las personas hubiesen muerto, ¿cae el peso sobre el farmacéutico que despachó, aunque el ministerio haya dado el permiso? Bueno, respecto a esto, el ministerio no ha dado ningún permiso. El ministerio no ha dado ningún permiso para utilizar la hidroxicloroquina en estas indicaciones. No hay una sola indicación. De hecho, yo mandé un oficio formal al ministerio preguntando, me dijeron, no, aquí no hay ningún cambio, esto es lo que está aprobado. Si el uso se hizo, pues no corresponde al ministerio. El ministerio ha autorizado, por ejemplo, el uso de vacunas. Eso sí, hay una directriz ministerial relacionada con el uso de vacunas, pero nada más. El uso de la hidroxicloroquina fue en el marco de una práctica clínica de la Caja. Si hay pacientes que han tenido algún daño, como eventualmente los hay, pues tenemos 4 años, digamos, todavía para plantear las responsabilidades y la reparación de los daños. No solamente que se hayan muerto, sino que hayan tenido daños relacionados con el medicamento y eventualmente sería en contra del médico, en contra del farmacéutico, sin lugar a dudas. Ahí podríamos ver qué tanto el farmacéutico se cuidó, qué tanto lo hizo en el marco de algún protocolo, lo hizo en el marco o planteó alguna objeción. También son empleados públicos que tienen que seguir la normativa interna. Sin embargo, nadie está obligado a ir en contra de la ley, nadie está obligado a hacer algo que profesionalmente no puede, y el farmacéutico tiene la obligación legal de evitar el despacho de cualquier medicamento que no se ajuste a las indicaciones. Entonces, tendremos que ver qué pasará cuando estos casos se empiecen a resolver. Todavía es muy pronto, pero tendrán los farmacéuticos que responder por el uso, y los médicos y la institución en general de quién fue el que dio las órdenes y con qué fundamento científico lo hizo. Hasta ahora nadie sabe qué fundamento hay. Muchas gracias, doctor. Voy a continuar con la siguiente. Dice, ¿en dónde se puede conseguir alguna lista de indicaciones fuera de normalidad si el ministerio no lo da? ¿Dónde se puede conseguir una lista? Bueno, es que eso es parte de lo que no tenemos. ¿Cómo saber cuál es el uso fuera de indicaciones? La práctica clínica pues es bastante frecuente. No sé, la doctora Campos
paliativos que les comentó ayer, pues hablaba de una serie de medicamentos identificados de cómo se utilizan. En el hospital de niños, pues es frecuente el uso. En realidad en todos los hospitales es frecuente. Usualmente en las farmacias tienen algunos protocolos, tienen algunas formas para asegurarse o para tratar de salvar su responsabilidad en el tanto que se hace el llamado de atención y bueno, y se plantea ¿qué? No digo una queja, pero se plantea la objeción profesional. Es como que si ustedes en una farmacia les llegara un medicamento sin el nombre, o sea, una receta de medicamento sin el nombre del paciente. ¿Ustedes la despacharían? Pues evidentemente no. O la prescripción para un niño si no tiene el peso. Ustedes no tienen forma ni la edad, bueno, ¿cómo van a revisar la dosis? ¿Cómo van a analizar esa prescripción? Pues evidentemente ningún farmacéutico lo despacharía. Bueno, eso aplica exactamente igual para las indicaciones de los medicamentos. Algunos libros dan recogen alguna experiencia, digamos, por ejemplo, no sé, el Drug Information Handbook tiene alguna parte como de los usos aprobados y los usos off-label de parte de la FDA. Pero eso, bueno, eso aplica para la FDA, eso no aplica para Costa Rica, eso es diferente. ¿Se puede orientar, se puede tomar alguna orientación en esos? Pues sí, pero faltaría que hubiera alguna manifestación oficial, como sucede en todos los países. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar con la siguiente pregunta, nada más me gustaría clarificarle a nuestro público, tanto virtual como presencial, que este código QR lleva a una encuesta de Google Forms, porque al hacer la firma del convenio con Erasmus, cada vez que el proyecto se presenta en algún congreso nacional o internacional, se necesita tener evidencia de parte de nuestro público que el proyecto se presentó. Entonces les agradecemos si nos pueden ayudar con el Forms. Muchas gracias. Voy a continuar con la siguiente pregunta. Entonces, buenos días, doctor. Mi pregunta sería respecto al control de daños. ¿Cómo mantener entonces el mínimo daño posible? ¿Se debería cuestionar cada receta que debemos despachar, estudiar a profundidad cada caso, lo cual parece complicado debido al tiempo que se tiene? Normalmente se habla sobre revisar dosis e interacciones de medicamentos. Bueno, ese planteamiento es importante, digamos, y de hecho una duda que suele surgir. Bueno, ¿cómo hago yo para saber, vamos, para ir a buscar el expediente del paciente, no sé, en la caja, por ejemplo? ¿Cómo hago yo para buscar el expediente del paciente? Bueno, ahí es algo importante, porque ustedes dicen, bueno, estoy revisando la dosis. Bueno, pero es que las dosis son gigantes, digamos, hay diferencias enormes de las dosis dependiendo de la indicación. No todas las indicaciones tienen la misma dosis. Uno tendría que saber cuál es la indicación que tiene para saber cuál es la dosis adecuada y si hay eventualmente contraindicaciones y demás. Tendría que saber qué otros medicamentos tiene. Entonces, pues parece necesario tener que ir a ver el expediente. En otros países lo han resuelto, que el paciente tiene el expediente clínico de una tarjeta, por ejemplo, no sé, en Francia tiene un expediente clínico y lo lleva a la farmacia, entonces el farmacéutico analiza su expediente y puede ver qué otros medicamentos tiene, eventualmente la indicación y puede hacer una valoración científica al respecto. Bueno, la caja ha dado algunos pasos en el EDUS, justamente tratando de solventar esto. Bueno, con el EDUS logra tratar de tener a disposición el expediente del paciente para poder analizar, por ejemplo, el protocolo, para poder revisar cómo se está aplicando. Entonces, pues sí, hay algunas estrategias. Sin embargo, pues sí que es responsabilidad del farmacéutico. Lo que no se vale decir para el farmacéutico es decir, no, mire, es que yo no tuve tiempo para revisar el caso. Me recuerdo de un caso en el hospital bueno, un hospital nacional, en el que la farmacéutica decía, bueno, pero es que me equivoqué con el cálculo de dosis, se me confundió miligramos con miliequivalentes y entonces de ahí sí tripliqué la dosis, pero bueno, fue un errorcito, bueno, sí, se murió la persona, bueno, qué pena por ese error, qué pena porque tenía mucho trabajo, porque incluso decía, bueno, si yo tenía mucho trabajo, era de noche, me confundí. Bueno, pero si esa confusión, ese carga de trabajo lleva a que haya un muerto, pues va a tener que reparar el muerto, porque no se justifica, digamos, si la carga de trabajo no es
adecuada, pues bueno, va a tener que buscar los mecanismos institucionales para tratar de cuidarse, y de cuidar su ejercicio profesional. Es que es complejo, digamos. Perfecto, pero muchas gracias. Por motivos de tiempo vamos a realizar una única pregunta presencial, entonces, ok, ya voy para allá. Buenas tardes, buenos días, doctor. Muchas gracias por la exposición. Una pregunta. En el caso de la isotretinoína, que es un medicamento que es teratogénico, que a nosotros nos dicen que utilicemos el consentimiento informado para despacharlo, ¿ese consentimiento informado vendría a juego si se presenta algún tipo de estas situaciones? Sí, de hecho, qué interesante que plantea el caso del consentimiento informado, porque efectivamente parte del consentimiento informado es darle al paciente la posibilidad de decidir respecto a su tratamiento. En este caso, el farmacéutico sí que podría, pues, demostrar que generó, que generó un adecuado proceso, que se apegó al Lexartis diciendo, vea, el medicamento está indicado en las condiciones, la paciente dice que no va a quedar embarazada, la paciente dice que no está embarazada, que no tiene tal y tal condición, y el farmacéutico puede salvar su responsabilidad en este caso, porque el medicamento viene prescrito por un médico que la ha valorado, el farmacéutico pues tiene que utilizar el consentimiento informado, como lo tendría que hacer en cualquier medicamento, digamos, con alguna indicación particular. Incluso hasta con los medicamentos fuera de indicaciones, darle esa posibilidad al paciente. Hay algunas sentencias que condenan a la caja, no por el daño al paciente, sino por la falta de consentimiento informado. O sea, hay condenas explícitas en las que se le dan, en las que se condena a la caja por falta en el consentimiento informado. El médico dice, bueno, es que esto es posible que exista una infección, es posible que el medicamento falle. Eso se entiende, pero no se entiende la falta de consentimiento. Entonces, es posible generar responsabilidad por la falta de consentimiento y es posible salvar la responsabilidad profesional mediante el uso de un consentimiento, digamos, y haberle dado al paciente la información suficiente. Perfecto, muchísimas gracias, Martín. Con gusto. Muchas gracias.